Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes 20 de junio y estamos con ustedes en directo en esta sobremesa. Queremos acompañarles, queremos entretenerles y también pues darles algunos contenidos que les interesen. Ojalá lo consigamos de aquí al final de este programa. Vamos a empezar hablando de salud, de la salud de los más pequeños, con el doctor José María Maillo, de algunas enfermedades, bueno, pues muy probables o posibles en esta época estival que vamos a comenzar. Pero este no es más que uno de los asuntos. Vean los otros. Además, hablaremos con el cronista oficial de Arévalo, Ricardo Guerra, de su última publicación en torno a la figura de San Ignacio de Loyola. Conoceremos los contenidos del número 13 de la revista Pasarela de Asfalto. Y tendremos tiempo de tertulia para debatir si la historia de la humanidad es cíclica o lineal, asunto que nos llevará a interrogantes curiosos. Eso será para finalizar nuestro 8 Magazine Ávila de hoy. Empezamos hablando de salud con el doctor José María Maillo. Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo en orden. Todo en orden, que ya es bastante. Para seguir en orden y sobre todo en el orden de los más pequeños, para que no se pongan malitos, es por lo que el doctor José María Maillo está aquí, para prevenir y algunas veces también pues intentar paliar los efectos de enfermedades que ahora son pues bastante frecuentes. Podríamos empezar por la otitis, por ejemplo. La otitis es de las enfermedades más frecuentes en la infancia y uno de los motivos más frecuentes de consulta, ¿no? Las otitis pueden ser de diferentes formas, ¿no? La otitis más frecuente es la otitis media aguda, puede haber formas crónicas y la otitis media consiste en la inflamación y el acúmulo de moco dentro del oído, que se puede ver a través del otoscopio cuando el especialista lo mira y ve el tímpano abombado, lo que conlleva a pensar que hay líquido dentro. Ese líquido puede ser moco nada más, pero ese moco puede estar infectado por alguna de las bacterias habituales o bien virus. Y eso es lo que da lugar a que el pequeño, sobre todo cuanto más pequeños son, tienen un llanto bastante desconsolado, llanto nocturno. Normalmente han tenido un catarro previo y hay niños que padecen con frecuencia de otitis. Entonces claro, eso supone diferentes tratamientos. ¿Y por qué se producen? ¿Cuáles son las causas? Las causas son catarrales. Normalmente hay un proceso catarral. Ese proceso catarral produce una inflamación de toda la zona de lo que serían las vías altas, tanto rinitis, faringitis y el oído por dentro. Entonces el oído comunica a través de la trompa de Eustaquio con la faringe y a través de ella llegan gérmenes y llega mucosidad que se va aumentando dentro del oído. Al aumentarse dentro del oído, como es un espacio reducido, se produce una inflamación. Esa inflamación con tratamiento puede ir bajando y no todas las otitis terminan en supuración, que es cuando se rompe el tímpano y entonces el oído supura, digamos que se alivia, pero ahí lo que hay que valorar fundamentalmente es si necesita o no tratamiento antibiótico, que ya lo tiene que decidir el pediatra o el médico de familia o en su caso el otorrino. Los baños, por ejemplo, ahora que ya empezamos con las piscinas abiertas, con los baños en el mar, ¿favorecen o pueden perjudicar? Claro, la mayor parte de las otitis en época invernal son otitis medias, otitis del oído interno, dentro del tímpano. Otra cosa es las otitis que con frecuencia puede haber en época de verano por culpa de las piscinas y del contenido del agua de las piscinas, que ya se produce una inflamación en el conducto auditivo externo, por tanto fuera del tímpano. Se inflama el conducto, eso puede dar dolor, ahí puede haber también gérmenes y eso también se ve con el otoscopio y eso es lo que sería una otitis aguda externa, que no tiene que ver, aunque se pueden dar las dos juntas, con la otitis media, que es la más frecuente, sobre todo de épocas invernales. Ahora puede haber niños con otitis media que debido a haber tenido durante la época alérgica, que todavía está terminando, catarros frecuentes,
se produce un acúmulo de moco y eso puede dar lugar a que en estos momentos algunos niños puedan tener otitis residuales que todavía necesitan ser tratadas. Y ahora en esta época es cuando empiezan las otitis, digamos, del verano, que serían las de las piscinas y serían otitis externas. ¿Y del conducto auditivo. son más fáciles de controlar? Teóricamente son más fáciles de curar porque no tienen tanto riesgo de afectar dentro. Y normalmente van sin fiebre, aunque también la pueden llevar, son dolorosas y entonces ahí lo que hay que intentar es poner un tratamiento paliativo para que el niño esté lo mejor posible. Otra cosa es cuando ya se dan los dos tipos o hay también infección dentro del oído medio. Pero normalmente las de ahora son externas y con antiinflamatorio y tratamiento tópico normalmente se pueden mejorar. Muy bien. ¿Y unos tapones cuando nos metemos en la piscina a bucear? En algunos niños que han tenido que recibir tratamiento específico del otorrino, lo que serían drenajes transtimpánicos, son niños que tienen otitis de repetición y algunos de ellos tienen puesto un diabolo, una pequeña perforación en el oído para que no esté continuamente rompiéndose el tímpano y supurando. Y entonces durante un tiempo, cercano a un año, le dejan una especie de tubito que hace que cuando el oído se llena de moco, porque las características de esos niños dan otitis de repetición, normalmente serosas y no siempre infectadas, ese tubito favorece que el moco salga y no se produce. Pero al estar en contacto con el exterior, esos niños deben de llevar tapones para que en el momento de meterse al agua no se introduzca agua que puede estar contaminada dentro del oído. De otitis hablamos, que es una enfermedad, una patología bastante frecuente en toda época del año, pero ahora en verano esas externas o más superficiales. Vamos a hablar ahora, si le parece, doctor, de intoxicaciones alimentarias, que también están a la orden del día debido al calor, claro, fundamentalmente. Pueden darse en cualquier época, pero la época más frecuente es esta. Los alimentos tipo huevo, tipo carnes, pueden contaminarse por las altas temperaturas. La verdad es que en nuestro medio cada vez ocurren menos, por las neveras, por las neveras portátiles y porque hace tiempo que la gente ya sabe conllevar bien el transporte de alimentos cuando te vas a comer fuera de casa, cuando haces un picnic o te vas al campo, y entonces es fundamental que esos alimentos estén bien conservados. Las más frecuentes suelen ser las de tipo salmonelosis, también por el coli y también por el estafilococo. Al contaminarse el alimento se produce un cuadro de intoxicación alimentaria que a veces son intensos y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los pequeños. Por tanto, las recomendaciones de prevención son claras y en nuestro medio yo creo que están bien controladas. En el mundo la OMS habla de 500 millones de contagiados al año con enfermedades de alimentación, ¿no? Pero no es en nuestro medio. Y de ellos la mitad son niños y se pueden poner en situaciones graves. En nuestro medio, normalmente con una rehidratación adecuada, con una buena higiene de manos, con un control de los alimentos, con un evitar alimentos muy caducados o que puedan estar abiertos, debido a una buena vigilancia, la verdad es que han disminuido bastantes. Y lo que hay que vigilar es que el niño sea rehidratado lo antes posible, tome abundantes líquidos. Esos líquidos no vale solo agua, deben de llevar también electrolitos que venden en las farmacias en formas de sueros orales líquidos o la antigua fórmula que se usó toda la vida del litro de agua, el limón, el azúcar y un poquito de sal y bicarbonato, ¿no? Que era la fórmula que recomendó la OMS cuando no había las fórmulas que ahora venden en farmacia. Pequeñas cantidades poco a poco recuperan al niño. Ahora, un bebé que vomite mucho, sobre todo si tiene fiebre, que sean vómitos repetitivos, náuseas incluso sin alimentar, hay que vigilarlo muy de cerca para que no surja la deshidratación. Vale, pues ahí lo dejamos, doctor, la deshidratación, que es algo muy severo, que puede provocar, sobre todo en niños pequeños, problemas muy importantes. Y hoy hemos estado hablando, esbozando un poco esos problemas de salud que podemos
padecer, sobre todo los más pequeños, y el doctor José María Maillo nos lo ha estado contando como siempre. Un placer tenerle aquí, doctor. Nos vemos la próxima temporada, si le parece. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias también. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida para hablar de un libro de San Ignacio de Loyola. Va esta publicación. Aquí, 5:03, vamos a hablar ahora de este libro que tengo entre las manos, San Ignacio de Loyola en Arévalo. Su autor es Ricardo Guerra, que es el cronista oficial de Arévalo y que tenemos aquí en directo con nosotros en este plató. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Ana. Qué placer tenerte aquí para hablar de tu último hijo. Mucho gusto estar contigo, mi último hijo de papel. Sí, señor. Así lo digo en la columna de hoy que saldrá mañana. Bueno, háblanos de este libro, San Ignacio de Loyola. ¿Por qué esta figura? ¿Por qué esa vinculación con Arévalo? Presentaste el libro hace muy poquitos días, Sí, nos consta. El viernes pasado. Pues verá, Íñigo López de Loyola, entonces, un joven que viene a Arévalo, un personaje que luego es importantísimo a nivel universal, pero por circunstancias históricas de familiaridad, es el último hijo de la familia, viene a estudiar a Arévalo, con un protector medio familiar, que luego fue como un segundo padre, Juan Velázquez de Cuéllar. Nada menos que a las casas reales de Arévalo, porque Juan Velázquez era el que guardaba aquel entorno de la corte, digamos, la corte de las reinas viudas, infantes y todo aquello. Fue una época tan importante como desconocida, que en la biografía de San Ignacio hay quien la despacha con una frase casi inconsecuente, que hasta los 25 años de edad se dedicó a las vanidades del mundo. No refleja para nada la importancia de aquellos años, casi 11 años, que estuvo en Arévalo, educándose, una formación humana, caballeresca, cortesana, que es a lo que vino, ¿no? Era él como el secretario particular de Juan Velázquez cuando fue contador mayor, pues en los libros de asiento que están en Simancas, ahí estaba la letra del joven Íñigo, que todavía no era San Ignacio, que de su época de Arévalo. Bueno, este viernes, y vamos a poderlo ver, además, según hablamos, presentaste este libro en Arévalo, un libro prologado además por alguien de la casa, que es el director de Diario de Ávila, Pablo Serrano, que seguramente está abajo, no ha querido subir a hablar del asunto, pero sí ha prologado tu libro y ahí estaba junto a ti, ahí le vemos, ¿no? Sí, le agradezco mucho que estuviera porque yo había escrito ya de San Ignacio en Arévalo en diferentes ocasiones, pero ahora han llegado los dos centenarios importantes, que fue el quinto de la conversión y el cuarto de la canonización, pues eran unas fechas muy emblemáticas, ¿no? Claro, yo pensaba escribir algún artículo, naturalmente, sobre esa época, que es muy desconocida, tan desconocida como importante. Claro, ¿y tú cómo te has documentado? Porque precisamente por ese desconocimiento te habrá sido también más difícil hallar documentos que avalaran todo lo que estabas contando. Sí, generalmente toda la documentación histórica sobre él está todo muy visto, pero claro, la época de lo que era la desconocida, había que buscar el ambiente en el que estuvo, la gente que le rodeó, cómo era aquella sociedad en aquel momento y en aquel sitio tan privilegiado, ¿no? Y luego, bueno, un personaje de excepción, un amigo íntimo que tuvo en Arévalo, Alonso de Montalvo, es el que nos da después algunas noticias fundamentales para recomponer ese momento de la juventud en Arévalo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado este libro, esta confección tan Hombre, meticulosa? el libro este nace de los artículos que me encargó Pablo para el diario. Salía una serie de 11 artículos muy bonitos y tal, pero había mucha gente, amigos, cronistas, también compañeros y amigos, que me decían que el tema era bonito, que le había dado un toque muy atractivo, que era conveniente, ¿por qué no me animaba a hacer un libro? Yo se lo dije a Pablo y también me dijo que sí, porque era conveniente que quedara ahí un poco más, ¿no? Muy bien, ¿dónde podemos encontrar este libro, San Ignacio de Loyola, en Arévalo? Un libro que está publicado, ¿en qué editorial? Cuéntanos, Ricardo. Autoedición. Autoedición, bien. Sí. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues de momento en las librerías de Arévalo.
Vale. Creo que se va a presentar en Ávila, bueno, ya veremos. Y, hombre, es un tema local, tampoco tendrá una divulgación extensa, porque... Bueno, pero los temas locales interesan, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y de hecho ya estoy vendiendo algún ejemplar en sitios insospechados. Bueno, pues ha venido a contárnoslo Ricardo Guerra. Muchísimas gracias Pues por muchas haber gracias, venido Diana. hasta aquí, por habernos hablado de esta figura, San Ignacio de Loyola, en ese tiempo en el que era muy poco Un conocido. momento apasionante, Sí, es sí. precioso. Sí, sí. Y Muy lo bien. ha plasmado en este libro que ahora se encuentra en las librerías de Arévalo, que vas a presentar en Ávila, me ha parecido entender. Creo que sí, estamos ¿Cuándo? en ello. ¿No sabes? Todavía no sabemos, estamos en ello. Bueno. Si es así, ya os enteraréis enseguida. Hombre, por supuesto, faltaría más. Ahí estaremos los primeros. Muy En bien. cualquier caso, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a hablarnos de esta obra y esperamos verla pronto en las librerías de la capital también, ¿vale? Seguro. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Un placer. Bueno, de este libro, de San Ignacio de Loyola, vamos a hablar ahora de otra publicación. Es una revista, se llama Pasarela de Asfalto. Ya es el número 13 el que ve la luz y su director, a ver si encuentro la silla, su director está con nosotros en directo también, viene desde Madrid. Francisco Pavón, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Gracias, muy agradecida porque hayas aceptado la invitación para hablarnos de este magnífico trabajo de publicación, una revista con mucha solera, ¿no? Bueno, el que está agradecido desde luego soy yo de estar aquí y bueno, que me acojáis nuevamente en vuestro programa, que ya sabéis que lo adoro y que bueno, pues siempre que me invitéis pues voy a venir aquí a hablar pues de las aventuras de Pasarela de Asfalto y hoy bueno, espero que la disfrutéis también un poquito de ellas, ¿no? De lo que conlleva este número 13, como bien has dicho. Número 13 ya, se dice pronto. Hace un tiempo, no mucho, venías a hablarnos de otro número de esta revista que siempre tiene unas portadas potentes, que además tiene una confección impecable, valiosísima, y que dirige un abogado que en sus ratos libres, hemos de decir que deben ser pocos, se dedica a esta tarea. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, efectivamente es así, tiene matices, pero es así, más o menos. En realidad, mi tiempo lo divido en dos, son dos negocios completamente diferentes, sin los cuales yo no puedo vivir. A mí me quitan mañana la revista y me muero, y exactamente igual con el despacho abogado. La revista tiene más de 13 años en el mercado. Son publicaciones que se realizan bueno, 2 veces al año, va por temporadas, primavera, verano, otoño, invierno. Y bueno, el despacho, por otro lado, tiene una antigüedad de en torno a 5 años y bueno, pues estamos especializados en el derecho penal y el derecho civil, pero sobre todo en el derecho penal. Y tenemos las oficinas allí, en la calle Velázquez de Madrid, y es un poco locura, sobre todo cuando se juntan muchos procedimientos juntos y a la par pues, coincide con la salida al mercado de un nuevo número, como ha ocurrido ahora, cuya portada es Dietzen Lackmann. Bueno, entiendo Nada que ahora menos. hablaremos de ella, pero sí, bueno... Sí, y vamos a poder ver además algún vídeo sobre ello, sí. Cuéntame un poco, porque no sé si te sirve de catarsis la revista o te ataca más los nervios todavía después de esos procedimientos penales que has dejado ahí un poco aparcados. Pero bueno, cuéntame un poco cómo elegís el personaje protagonista y cómo elegís luego los contenidos. Eso es complejo, ¿no? Porque es una revista con muchas páginas. Así es algo complejo, pero es también muy divertido, Ana, porque mientras uno se adentra en lo que va a ser el próximo número, también realiza una investigación de campo que resulta muy útil. Hay que hacer un ejercicio de empatía y ponerse en la piel de ese lector. Estamos viendo un vídeo hecho para este número precisamente, ¿no? Sí. Así es, este número se realizó en el Hotel Savoy de Londres, un hotel de 5 estrellas lujo. Fue bastante complicado trasladar todo el equipo humano y toda la logística allí, pero finalmente lo pudimos hacer. Y sobre todo lo más importante, más allá de todo lo que es logística, fue encontrar una fecha para poder reunirnos con Dietzen Lackmann. Tenemos que tener en cuenta que es una actriz de Hollywood súper importante. Yo la primera vez que mantuve el contacto con ella fue cuando ella estaba residiendo en Los Ángeles.
estaba rodando Alter Carbon, una serie de Netflix bastante conocida, fruto de la cual yo entré en contacto con ella. Mi hermano me dijo, tienes que ver esta serie. Yo me puse a verla y ella formaba parte del elenco principal de la serie y me encantó. Y me puse en contacto con ella y desde ese momento hasta la fecha pues mantuve el contacto con su equipo, porque en un inicio sí hablé con ella directamente, pero luego me trasladó al equipo. Estoy hablando con 2 managers, más luego otra persona. Esta gente tiene un equipo muy extenso. Y al año, este año, pues yo me puse nuevamente en contacto con ellos y les dije, que quiero seguir adelante con esto. Han cambiado las circunstancias y me dijeron, bueno, ya no estamos en Los Ángeles. Dichen Lachman está viviendo junto con su marido, que es otro actor de Hollywood, en Londres. Y dije, bueno, pues dinos una fecha que os venga bien y nos trasladamos todos allí porque yo quiero conocerte y quiero que seas parte de este nuevo número. Claro, una parte fundamental, el corazón de Pasarela de Asfalto en este número 13, ¿no? Así es. Y hay más cosas. Hay más cosas. El eje que atraviesa toda la revista es la búsqueda de la vida eterna y la juventud de por vida. Entonces, ¡qué maravilla! Yo me apunto. ¿Quién no, verdad, Ana? Sí. La realidad es que todo parte de esa portada y del personaje que protagonizó Dichen Lachman en Alter Carbon, Raylene Kawara, si no lo pronuncio mal. Pues es una distopía futurista, ¿no? Donde la gente como que se reencarna en diferentes cuerpos que llaman fundas y pues su memoria se mete dentro de unos discos intervertebrales que es como una memoria de almacenamiento. Entonces la gente puede vivir durante muchísimos años, ¿no? De por vida. Y eso es como el leitmotiv, ¿no? Pero luego dentro de este número de Pasarela de Asfalto encontramos muchos otros artículos que también hablan de eso. Es interesante sacar a colación dos entrevistas que se han realizado. Una de ellas a Brian Johnson, que es un multimillonario estadounidense con el que también tuve la oportunidad de hablar, que ha dedicado su vida y todo su dinero a no envejecer. Entonces, tiene un procedimiento que podemos ver en este número. Al igual, hablamos sobre Liz Parrish, que es conocida también por ser una biohacker, que lo que ha hecho básicamente ha sido alterar su ADN al objeto de retroceder años. Y pues hablamos también de ella en este número. ¿Y dónde podemos encontrar esta revista? ¿En todos los kioscos? ¿Ya está a la venta el número 13? Cuéntame. Efectivamente, sí. La revista Pasarela de Asfalto se puede encontrar tanto en kioscos como en librerías seleccionadas. En Madrid, por ejemplo, en la librería Gaudí, que está en la calle Argensola, o en el kiosco de la calle Génova, que está enfrente de la mítica sede del Partido Popular. Pues hay un kiosco bastante extenso. De todas las formas, para todas aquellas personas que tengan interés en leer la revista, lo pueden hacer accediendo a través del kiosco online de nuestra plataforma, que es www.pasareladeasfalto.com. Ahí se pueden suscribir y comprar cualquier número. Pasareladeasfalto.com. Ahí pueden encontrar la revista, suscribirse, leer todos estos números interesantes, ver ese potente sentido de la imagen que tiene la revista, y nos lo ha estado contando Francisco Pavón, su director, que ha venido en directo para hablarnos de ello. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es tu casa para siempre que quieras, ¿vale? Muchas gracias, Ana. Gracias, adiós. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, después no se muevan mucho, que tenemos tertulia. Ya estamos aquí, después de la publicidad. Hoy tenemos tertulia, fíjense, y vamos a hablar de un tema que a algunos les puede parecer hasta peregrino. Vamos a hablar de los ciclos de la vida, de si la vida es cíclica. Dicen que la historia de la humanidad es cíclica, que los periodos y los acontecimientos que provocan los cambios se repiten, que esos cambios se suceden de forma organizada y temporal. Y de eso vamos a hablar en nuestra tertulia de este martes. Si esto es cierto, frente a las teorías de la linealidad que implican progreso y retroceso, ¿cuál puede ser la razón de que este orden, podríamos decir natural, de las cosas funcione?
¿De qué nos preserva el progreso cíclico que nos lleva a repetir desde que el mundo es mundo situaciones? Política, sociedad, ética y moral, economía y hasta la propia vida personal, cotidiana, prosaica, están condicionadas por este sentido cíclico, este movimiento circular. Lo hablaremos con Julio Collado, Pablo Martín y Esther Bueno, a quienes tenemos ya con nosotros en este plató. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Julio, muy Pablo, buenas Esther. tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal va el ciclo de la vida? ¿Cómo va? Muy estresado. Estresado. Pues mira, ya con manguita corta y un poquito de calor que hacía falta. Sí, señor. Es Así verdad. que ha vuelto el ciclo del calor. Así que Bueno, empezamos contigo, Pablo. Venga, ¿cómo ves esto? ¿La vida es cíclica? ¿No lo es? yo creo que la naturaleza es cíclica y bueno, pues ahí está la Tierra dando vueltas alrededor del Sol y eso condiciona pues todo un ritmo vital. Pero la vida es una sola, entonces es lineal, no podemos ir hacia atrás. Y hay que combinar las dos cosas, el ciclo de la vida natural con el crecimiento personal. Entonces yo más que cíclica yo lo llamaría en espiral, por lo menos para evitar el peligro de ir hacia atrás. Porque es verdad que las cosas se repiten. Me reía esta mañana, se jubilaba una profesora del colegio que siempre venía a la última. Y dice, ¿ves? ¿Quién vaya a traer esos zapatos? Y dice, pues estos zapatos son de hace 20 años y se vuelven a llevar. O sea, hasta en esas cosas, las cosas van y vienen, ¿no? Pero lo importante es que cuando volvamos no estemos en el mismo punto, sino que hayamos crecido. Por eso hablo de espiral y no de círculo. Vale. Nunca no sé un si- paso atrás. Julio. Oye, eso sí que es difícil. Sí, Uy, para muy coger carrerilla, ¿quién muy decía eso? Yo lo veo complicado. Nunca un paso atrás. A veces hay que dar un paso atrás para coger ímpetu. Porque está muy cerca, no tienes fuerza para... Así que a veces hay que tocar fondo, también se dice eso, ¿no? Hay que tocar fondo para poder subir en la piscina a flote. En fin, yo no sé, hay cosas cíclicas, claro, por ejemplo, el día y la noche, pues es un ciclo, el agua tiene su ciclo también, cierto, pero no siempre igual, claro, porque, por ejemplo, este año, pues el agua, cada vez el agua tiene unos ciclos más escasos, más, porque llueve cada vez menos, nieva cada vez menos, hace más calor. Si fuera cíclico, quiere decir que sería siempre igual. Yo creo que nunca es igual. Vale. Lo que ocurre es que hay cosas que se parecen, que se parecen. Y parece, nos da a nosotros, nos implica, vamos, nos pensamos que es que ha vuelto lo mismo. Pero yo creo que no, Tampoco tenemos mucho espacio nosotros, con unos cuantos años que vivimos, no nos da tiempo a ver muchas cosas para Bueno, decir, pero si echamos vuelve. la vista atrás a la historia, Sí. podemos tener ahí una perspectiva. Yo ¿no? creo que hay lo que dice el principio físico de acción-reacción. Vale. Eso sí existe, acción-reacción. Esther. Yo tampoco lo llamaría exactamente cíclico, Vale. o la vida cíclica. A mí, en general, me sorprende cada día. Quiero decir que no reconozco una época de mi vida anterior con la actual, por ejemplo, sino que no me parece un ciclo, sino una evolución. Lo que sí que a lo mejor es repetido, que no cíclico, son algunas cosas pues como conflictos en el mundo o que se repiten de una forma extraña. Y al final, si ves la historia, como tú decías, y lo analizas desde este punto, hay muchas cosas comunes, pero porque el ser humano es así, ¿no? Que tiene cosas comunes desde nuestros ancestros. Pero creo que ciclos no hay realmente, a no ser en la naturaleza, ¿no? No, y habías apuntado tú al principio, en el prólogo, lo del progreso lineal, ¿no? Sí. Sí. Claro, Frente al progreso lineal. claro, la sí. ciencia, por ejemplo, es verdad que no retrocede. La ciencia, la medicina, es decir, la tecnología, en todos los aspectos científicos. ¿Y la sociedad, por ejemplo? No, claro, por eso te digo que hay dos visiones diferentes. En la ciencia, claro, la medicina de hoy no tiene nada que ver de hace 20 años, y bueno, ya 40 o 100. Las tecnologías, Internet, es decir, ahí hay un avance, es decir, hay un progreso. Bueno, hay un avance, ¿eh? Algunas cosas son problemáticas si es progreso o no, pero luego en los comportamientos humanos es ahí donde tenemos el problema. Bueno, y también Sí. puede haber ciclos, por ejemplo, en las relaciones personales.
ciclos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, imagínate una relación de pareja. Es imposible Hay repetir. No, pero digo que hay ciclos, pero no en una persona sola, sino en varias personas. Ya. Patrones. Patrones Vale. que son cíclicos, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en una pareja, el enamoramiento, la Buscas a lo convivencia, mejor el mismo patrón de- la forma en que se va interpretando la vida. Sí, pero Eso sí, pero son patrones que son cíclicos en conjunto, ¿no? En grupos sociales, pero no en una sola persona, ¿no? Pablo. Pero tiene que ver con eso que tú decías antes, que es que el ser humano está hecho de cierta manera. Sí. Y también es verdad que para aprender no podemos empezar siempre de cero. Entonces, menos mal que las cosas volvemos sobre ellas. Con esa tendencia, además, que tenemos de irnos a los extremos, de manera pendular, y dice, uy, nos hemos pasado. Y nos vamos hacia el otro extremo. ¿Y eso no es retroceder? Y no volvemos. No, si por el Vale. camino has aprendido. Vale. Si por el camino hemos aprendido, bueno, pero es verdad que tenemos siempre esa tendencia como a corregir yéndonos justo al otro extremo. Y en política, incluso en relaciones personales. Pues te has fiado mucho de una persona, te han traicionado, ya no me fío de nadie. Pero no puedes vivir sin fiarte de nadie. Entonces, yo creo que la clave está en aprovechar estos movimientos e ir aprendiendo por el camino. Porque... No, yo creo que es Y no acumulativo. dejándote la piel. Es acumulativo. Quiero decir que por eso no hay nada igual, ¿eh? No hay nada igual. Ni los enamoramientos son iguales ahora que en el siglo XVI o XVII o XVIII, ni ningún comportamiento es igual. ¿Por qué? Porque vive de toda la acumulación pasada. Eso es muy poco romántico. Yo creo que el enamoramiento es algo fundamental desde... No, Y yo no he único- dicho que y no sea único en cada fundamental. momento. No. Digo que todas las cosas, claro, de los libros que lees, de lo que se escribe, de la tecnología. No es lo mismo tener Pero el teléfono sentimiento que no es- tener teléfono. No es lo mismo tener WhatsApp que no tenerlo. Es decir, que no hay nada, desde mi punto de vista, nada que sea igual. Por eso no es el eterno retorno, que todo pasa por el mismo ciclo y uno vuelve, ¿no? Yo Salvo creo que los no. zapatos de, ¿Eh? En la moda, No, bueno, moda claro. de tu compañero. Eso es decir, que las modas... Es una que frivolidad, las pero modas, bueno. Claro, las modas también están según el mercado. Es decir, cuando la gente se cansa de algo, el mercado introduce una novedad, que puede ser una novedad antigua. Y lo antiguo se puede dar mucho más valor que a lo moderno. Lo vintage. Claro, lo vintage. Es decir, pero es verdad que los movimientos, hasta en literatura o en arte, es verdad que los movimientos del siglo XVIII, de razón, todo era razón, se olvidó un poco de que si no se razona y se siente al mismo tiempo, pues hay algún fallo, y que vino el romanticismo, que es el otro extremo. Pero no son extremos, sino cambios, yo creo que profundos, para poder aumentar de alguna manera el caudal personal, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos sido incapaces, después de no sé cuántos miles o millones llevamos en la Tierra, la humanidad, hemos sido capaces de quitar las guerras, de quitar el hambre, de quitar el analfabetismo, de quitar la esclavitud, de quitar la explotación, A pesar de todos los avances. de quitar la desigualdad, y sin embargo hemos avanzado y hemos ido hasta la Luna, ¿no? Y ahora pues estamos... Pero yo creo que en el sentido espiritual de la vida, es decir, en el sentido espiritual, en el amplio sentido de la palabra y filosófico, yo creo que somos similares, salvando las distancias, con nuestros antepasados. Bebemos de las fuentes de los antiguos filósofos, volvemos a ellos para aprender, para reaprender y para poder nosotros evolucionar. Entonces, en eso yo creo que sí que hay ciclos de ida y vuelta, ¿no? En el conocimiento, en los sentimientos, en la profundidad de la persona. En eso sí creo. Luego, claro, en la naturaleza, obviamente, y después en la ciencia también es un avance espectacular en muchos aspectos, ¿no? Pero yo, de verdad, que en el interior del ser humano, yo creo que no hay tantísimos cambios es que reales. verdadera evolución se da muy poco. Sí. Suelen en ser lo bueno y en lo variaciones malo, ¿eh? sobre el mismo tema. Por eso a veces no somos capaces de cambiar como esos problemas que vienen de siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, pues el tema de la violencia, el tema del dominio, el tema del poder, que están ahí. ¿Y cuál sería Verdaderos cambios culturales Lo bueno y lo malo. pues se dan muy poquitas veces en la historia. Sí. Habrá habido 2 o 3 revoluciones que hayan realmente cambiado la sociedad.
El resto, bueno, pues es evolución técnica, tecnológica, de conocimientos, pero que el ser humano dé un salto hacia adelante. Y fíjate que yo creo que estamos en un momento de esos, que estamos en un momento donde, no sé si lo veremos nosotros, pero la siguiente generación seguro, va a haber un cambio de paradigma. No tanto porque avance mucho la tecnología, sino porque el ser humano se va a entender de otra manera. Para mejor. Y seguirá, bueno, habrá que cambio. verlo, seguirá habiendo guerra, seguirá habiendo el tema del poder, porque Claro, eso está en el corazón humano. Estoy de acuerdo con Pablo, yo creo que se cala ya en el Pero ambiente. igual que hemos pasado de vivir de la tierra a vivir A la industria. de la industria, y eso ha sido un cambio absoluto de mentalidad, pues todo el tema de la inteligencia artificial, Sí, todo los el tema robots. del poshumanismo, el transhumanismo, todo eso Pero sí que está ahí. sí Está que ahí. es Pero vamos verdad. a ver cómo se gestiona, Sí, sí que es verdad. Claro. Nos pero- quedan 3 minutos, claro, sí que es a un verdad minuto cada uno, que, venga, que lo vamos. que está pasando ahora con la inteligencia, ahora nos están casi amenazando, ¿no? Metiéndonos miedo que la inteligencia artificial que va a quitar no sé cuántos puestos de trabajo. Sí es verdad que en el siglo XVIII, con la máquina de vapor y todo, la revolución industrial, pasaba eso. Sí, sí. Se va a destruir todo. Menos mal que siempre hay los optimistas y los catastrofistas. Y yo creo que en el medio, también yo creo que en eso acertaron los latinos, en el medio está la virtud. Ni va a venir la apocalipsis mañana, ni estamos en el mejor de los mundos. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, lo que hay que luchar siempre? Hombre, pues por no ir para atrás en el comportamiento humano. Y no ir para atrás en el comportamiento humano es ser hermanos. Pero de verdad, no decirlo y no hacerlo. Es decir, Sí, ser porque hermanos. yo creo que el gran problema que existe en esto que estamos hablando es la necesidad de controlar a los demás desde lo más pequeño, de nuestro pequeño ámbito, a lo grande, ¿no? Entonces ese control es el peligroso, que a veces no deja evolucionar positivamente, ¿no? Porque siempre hay un núcleo de poder que quiere Pero ser. eso ha existido siempre, el control. Sí, pero pues en siempre. eso a lo mejor es en lo que deberíamos aprender a evolucionar de otra manera en ese Ahora sentido, es más desde fácil. lo personal, desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Ahora es más fácil controlar. No, Ahora yo es soy una más controladora. Más fácil por la tecnología, pero controlado hemos estado siempre. Es Sí. decir, el poder ha controlado y Sí. si no, que venían Por eso, en eso debería haber un poco de todos los cambio. heterodosos estaban. Terminamos con Pablo. Ay, pues, no, Venga. Pues por volver al inicio y Vamos hacer el a ciclo. cerrar el círculo, ¿no?, en el que estamos metidos. Que yo creo que todo es una oportunidad, pues eso, para ir creciendo, para ir aprendiendo, y volver hacia atrás siempre es bueno si es para aprender de lo que ha sucedido y de los errores cometidos y de los aciertos también. Y yo espero que se repita el ciclo y en septiembre sigamos. Mejor. Eso En es. septiembre vamos Mejor. a seguir, y en octubre, que empezaremos la nueva temporada de Claro. Magazine, yo os quiero ver aquí, Sí, a hombre, vosotros, y con por nuevos, supuesto. con nuevos con parlamentos, claro, nuevos gobiernos. con nuevos proyectos y Bueno, nuevas tú cosas. imagínate. Bueno, esta es nuestra última tertulia de temporada, así que yo quiero aprovechar para dar las gracias también a Rubén Jiménez y a Gabriela Torregrosa, que han estado aquí en otras tertulias. No hemos podido tener a los 5 hoy, pero hombre, les tenemos que mandar un beso, ¿no? Están en el pensamiento. Les mandamos un abrazo. Les Un mandamos abrazo. un abrazo y les esperamos también a ellos la próxima temporada. Esther, Pablo, Julio, muchísimas gracias, Gracias. por estar aquí. A ustedes también les damos las gracias. Hoy acabamos un poquito antes nuestro 8 Magazine Ávila, pero para compensarles, mañana vamos a empezar también un poquito antes de las 4:30. Eso de las 4:20 esperamos encontrarles a todos ustedes. Tenemos muchos contenidos, un programa completo que esperamos compartir con todos ustedes. Ahora les dejamos con el buen sabor de las tapas que viene después de este magazine y esperamos que sean todo lo felices que puedan. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Chao.